Mira, yo creo que se nos olvida a todos los seres humanos, que a los adultos sobre todo, Ujú. que fuimos niños y que somos niños. En el fondo todos tenemos un niño ahí adentro. Y siento que hay una tendencia muy grande a adultizar a los niños. Y los niños de ahorita siento que tienen unas exigencias muy grandes, casi que a obligarse a dejar de ser niños, ¿sí? No me puedo reír Claro. duro porque socialmente no está permitido. No puedo moverme porque socialmente no está permitido. Tengo que ser bueno en violín, en fútbol, en natación y demás, porque si no me voy a quedar detrás de todos, ¿sí? Entonces siento que los niños muchas veces no son el problema. O sea, de hecho siento que como comunidad o contexto somos los que tenemos que trabajar en entender a los niños, porque es que es el adulto el que tiene que cobijar y ser el contexto seguro para los niños. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que personalmente me parece sumamente interesante porque está ligado a todo lo que es los niños, la infancia, un poco la educación. Hay muchos temas que confluyen ahí y para eso tengo conmigo a Sandra Viviana Vargas, quien es experta en temas de terapia ocupacional y vamos a hablar de un tema que es la integración sensorial. Así que bueno, espero que este episodio les sea de mucha utilidad ya que la información que vamos a compartir está bien, bien interesante. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sandra, quisiera empezar preguntándote, pues, que nos compartas exactamente qué es lo que tú haces, qué fue lo que estudiaste y bueno, como para arrancar con el tema. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional. Es una carrera que se dedica a estudiar la ocupación humana. El enfoque que yo tengo es en infancia, en educación. Entonces, trabajo con niños que me remiten de los colegios porque pueden ser muy inquietos o niños que tienen dificultades como para aceptar las texturas de ciertos alimentos o sí, niños que se demoran un poco en adquirir todo el proceso de lectoescritura. Entonces, por lo general, pues ese es el área en el que yo trabajo. Ok, y quisiera preguntarte, antes de entrar en el tema, ¿este tema de la terapia ocupacional es algo que siempre te llamó la atención o en qué momento te diste cuenta que era lo que querías estudiar? Yo estuve en terapia ocupacional de niña, entonces como que Ok. conocí la carrera, no es una carrera que sea muy conocida, pero de niña yo estuve en terapia ocupacional y realmente me gustó mucho. Sabía que era lo que quería estudiar y pues ya cuando salí de la universidad, pues me inscribí en una universidad pública acá de Colombia y pues bueno, esperando que pasara, pues pasé y ya pude estudiar. Pero sí. Tú mencionabas que sí, es cierto que la terapia ocupacional es una carrera que no es muy conocida y de hecho antes de empezar la entrevista yo te preguntaba si es lo mismo que psicología, cuáles son las diferencias. Entonces cuéntanos un poco de la diferencia principal entre terapia ocupacional, psicología o otro tipo de carreras que estudian el Fisioterapia. comportamiento humano. Ok, nosotros estudiamos la ocupación humana, ¿sí? Digamos que todas las disciplinas o todas las carreras tienen un área de estudio. La psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano, la fonoaudiología se encarga de estudiar la Ujú. comunicación humana, la fisioterapia o terapia física se encarga de estudiar el movimiento humano y la terapia ocupacional estudia la ocupación humana, ¿sí? Entonces nosotros nos encargamos de estudiar la ocupación humana en los diferentes ciclos vitales, desde los bebés, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y tenemos diferentes áreas de intervención. Y lo que buscamos es que las personas puedan sentirse de manera autónoma, independiente, autorrealizada en todas sus ocupaciones. Ok, por ocupaciones te refieres como al desarrollo profesional, deportes o No, cómo cuando lo nosotros hablamos de enfocaríamos. ocupaciones, bueno, digamos que nosotros tenemos un principio básico y es que somos seres ocupacionales por naturaleza. O sea, lo que nos conecta con los entornos es una ocupación, una acción, ¿sí? Entonces, Ok. nosotros tenemos diferentes áreas ocupacionales. Nosotros desde terapia ocupacional tenemos algo que se llama el marco de trabajo de terapia ocupacional. Ese marco de trabajo es desde donde elaboramos, desde donde podemos nosotros o los dominios en los que somos expertos. Y dentro de ahí tenemos como unas áreas ocupacionales. ¿Qué áreas ocupacionales nosotros tenemos? Algo que se llama las actividades de la vida diaria o autocuidado. Por ejemplo, que una persona, esas son las primeras que se desarrollan, que son las relacionadas con el propio cuerpo, que una persona se pueda peinar, que una persona se puede cepillar los dientes, los desplazamientos, los básicos, las Ok. primeras que uno aprende en independencia, ¿sí?
Luego existen otros que se llaman actividades instrumentales de la vida diaria, que es que una persona se pueda mover en comunidad, pueda tomar un bus. Ya no solamente soy yo, sino soy yo con el entorno, que pueda barrer, que pueda trapear, que pueda cocinar, ¿sí? Hay otras Ujú. actividades del cuidado de la salud, actividades educativas, actividades laborales o de trabajo, tenemos actividades como el sueño, ¿sí? Entonces tenemos como 8 áreas ocupacionales grandes donde desarrollamos diferentes actividades. Nosotros estudiamos todas estas áreas ocupacionales. Okey, interesante. Y entonces, cuéntanos un poco por qué terminas enfocándote en los niños. Es una población, yo creo que ahí sí voy a hablar un poco del propósito y demás. Creo que Ujú, yo tengo muchos compañeros y cada uno se siente afín con un espacio o siente que tiene más afinidad con cierta población, ¿sí? Yo tengo compañeras que trabajan en el área comunitaria, tengo compañeras que trabajan en empresas, en salud ocupacional, tengo compañeras que trabajan solo con adulto mayor. En mi caso, yo tengo un lazo muy fuerte con los niños y desde que empecé a estudiar y elegí la carrera, quería enfocarme en niños y es lo que siempre me ha gustado y siento que me va muy bien con los niños. Les tengo paciencia, me gustan, ¿sí? Entonces estos niños que a veces la gente dice, ay, pero llora mucho, ay, pero se mueve mucho, ay, pero es que no espera, a mí me encantan. A mí me encantan estos niños, mándenme al niño hiperactivo, al niño que llora. A mí me encanta trabajar con estos chiquitines. Entonces siento que que también es un... grita y te jala el pelo. Sí me han mordido, sí me han pasado cosas, pero también Tienes es una muy que otra cicatriz por ahí. pero sí es muy bonito ver como los procesos de los niños, y entender que no es el niño, Espérate ¿sabes? que me llegó visita. Bueno, Paréntesis. Ay, ¿qué entender que pasó, no es el niña? niño, listo. ¿Qué pasó, bebé? ¿Quieres participar en la entrevista o vas con mamá? Lo bueno es que a mí me gusta editar videos. Sí, vas a tener que editar este harto. Ah, mentira, lo voy a mandar así, suerte. Eso genera más audiencia. La gente: "Ay, entró un niño". Chao, Suerte. Ya, listo, Listo. retomamos. Qué pena. Ya. Entonces, ¿qué? ¿Dónde íbamos? Bueno, entonces decíamos que me estabas contando el tema de los niños que son hiperactivos, que les gusta morder, que el jalar, en Pues, fin. que les gusta morder, no. No, básicamente no es eso. Son niños eh, que yo siento, mira, yo creo que se nos olvida a todos los seres humanos, que a los adultos sobre todo, Ujú. que fuimos niños y que somos niños. En el fondo no todos tenemos un niño ahí adentro. Y siento que hay una tendencia muy grande a adultizar a los niños, porque hay una, es mi opinión, es personal, pero sí siento que hay una tendencia ahorita muy grande por las redes, por la era de la tecnología, por las mismas situaciones en las que fuimos criados ahorita los papás, ¿no? O sea, los papás son, la gran mayoría de papás ahorita son papás del limbo, ¿no? De no la era tecnológica versus, entonces, como ese proceso de transformación, pero también como con ese enfoque de ser productivo, exitoso, ta, ta, ta. Y los niños de ahorita siento que tienen unas exigencias muy grandes, casi que a obligarse a dejar de ser niños, ¿sí? No me puedo reír Claro. duro porque socialmente no está permitido. No puedo moverme porque socialmente no está permitido. Tengo que ser bueno en violín, en fútbol, en natación y demás, porque si no me voy a quedar detrás de todos, ¿sí? Entonces siento que los niños muchas veces no son el problema. O sea, de hecho, siento que como comunidad o contexto somos los que tenemos que trabajar en entender a los niños, porque es que es el adulto el que tiene que cobijar y ser el contexto seguro para los niños. Pero lo que uno ve, sobre todo con los niños que yo atiendo, que son niños que pueden ser inquietos, niños que pueden ser hipersensibles, niños que pueden tener dificultades para seguir límites, reglas, o niños que son todo lo contrario, así, pasivos, corra, no quiere, o sea, anote algo y se quedan ahí mirando al infinito y más allá. Son niños que socialmente no la pasan tan bien, ¿sí? Y que el Claro, contexto, en vez de cuidarlos y cobijarlos, es supremamente punitivo, es supremamente castigador. Es muévase. Entonces, el que es lento, hágale rápido, ¿sí? Y la mamá súper preocupada, o el que se mueve mucho, entonces quédese quieto. Entonces, ya yo siento que es entender eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho trabajar con la población porque
no solamente es trabajar con los niños, sino trabajar con los contextos y todos los agentes educativos que están en torno al niño y que cuando encuentras que eso siempre pasa, siempre encuentras personas en colegios dispuestos a hacer ese colchón de seguridad para el niño, encuentras que los papás se adaptan un poco a entender cómo funciona y cómo está el niño, aceptar al niño como es, ¿no? Porque siento que a veces en esa imagen de ideal que se inventaron o nos inventamos y seguimos replicando de lo que debería ser el niño exitoso, lo que debería ser para que usted sea alguien en la vida y demás, pues hace que no aceptemos al niño, ¿sí? Yo he tenido niños que de pronto tienen, sí he tenido niños con diagnósticos, con diagnósticos de autismo, por ejemplo, que llegan muy chiquitos o con sospecha de autismo y muchas veces lo que buscan los papitos es que al ingresar a un proceso terapéutico, pues al final al niño se Cambie. le quite el autismo, ¿sí me entiendes? Y acompañar a los papás en el proceso, mira, yo te estoy acompañando, pero es para el niño, o sea, es para que el niño pueda ser lo más independiente posible y lo más feliz y se sienta lo más autorrealizado posible. O sea, si yo logro que ese niño sea independiente en peinarse, en vestirse, en actividades de la vida diaria, es para el niño, pero no buscando una normalidad. Yo siento que estamos como en un paradigma de normalidad de, no, lo saco del diagnóstico y te lo pongo acá. Entonces es un proceso también de aceptación de la diversidad de los seres humanos. Todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Más o menos entre los niños con los que tú has trabajado, ¿cuál es como el común denominador en materia de comportamiento? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué te los llevan en general? En general, casi todos los niños vienen por problemas de atención. No Okey. rinden en el colegio, o sea, les va mal en el colegio o se distraen. O sea, casi siempre el motivo es que el niño se distrae, es como el común denominador. Ahora, ¿por qué se distraen? Pueden pasar muchas cosas detrás. Ahí es donde empezamos a evaluar. Digamos que un proceso terapéutico nunca, nunca, nunca tiene que ir sin un objetivo de intervención. Yo siempre les digo a los papás, o bueno, cuando también dictaba clases, les colocaba como el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia va caminando y el gato le dice que para dónde va. Y Alicia le dice, no tengo ni idea para dónde va. Y el gato le dice, si usted no sabe para dónde va, no importa su camino. Lo mismo pasa en un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico es importante siempre tener un objetivo que yo pueda Ujú. medir para saber hacia dónde voy encaminando las diferentes actividades con el niño, ¿sí? Entonces siempre se inicia con un proceso de valoración. eh, Hay un motivo de remisión, lo que te digo, puede ser que el niño no finaliza actividades, puede ser que el niño se mueve, puede ser que el niño no coloca atención, entonces no está rindiendo académicamente, pero digamos que esos todos son comportamientos, pero hay que mirar detrás de eso qué está pasando y pueden estar pasando muchas cosas. Entonces es importante eh, evaluar a los niños y entender que cada niño es totalmente diferente. Haciéndote un paréntesis, más o menos, ¿qué rangos de edades son los niños que tú manejas? Yo, bueno, tengo a veces bebés, pero son bebés que vienen más por retraso en el desarrollo motor, ¿sí? Entonces, Ujú. pues, lo que hago es que el objetivo es diferente al objetivo atencional. Y ya toda la fase escolar, yo tengo niños desde los 3 años hasta niños de 11 años, 12 años. O sea, estamos hablando que estén en básica primaria, aprendiendo matemáticas, leer, Primaria, escribir. sí, casi siempre eso en primaria, pero ahí también hay muchos mitos. Bueno, por ejemplo, en el contexto colombiano, lo que te digo, yo siento que socialmente hay que analizarnos mucho, ¿sí? Ahí hay que mirar, porque esta cosa de competir y volvernos productivos, yo creo que nos está enloqueciendo un poco, ¿sí? Y está, yo hablo con los papás, ¿a usted qué le importa más? ¿Que su hijo aprenda a leer, escribir o que su hijo sea feliz? Porque es que yo he visto niños con ansiedad, niños que se rasgan las manos, niños que se empiezan a comer los labios porque no pasan un examen. O sea, aquí hay una cosa importante de entender que hay que blindar la salud mental de los niños, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, yo trabajo con niños, sí, en primaria, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en estos procesos de lectoescritura? Y viene con una canasta en la cabeza. Ay, Dios mío. ¿Listo? Mm,
Te iba a mostrar lo que traía puesto en la cabeza, se puso la canasta de la ropa sucia en la cabeza y venía corriendo. Ay, más linda. Está llamando atención, busca papá. Es como Póngale atención. bueno, Yo ya, no sé cómo va a quedar este retomo. video. Así como va. No, eso va a quedar muy Sí, chistoso. ¿por qué no? Natural. Natural todo. Bueno, Bueno, eh, volvamos al tema de no, niños que no rinden está en la parte académica y todo eso. ok. Entonces yo te estaba contando que una de las cosas que sí pasa, por ejemplo, acá, es que hay papás, pues que se quieren sentir orgullosos de sus hijos, yo eso lo entiendo, pero no conocen de cómo se dan los procesos de aprendizaje. A veces hay profesores, no todos, algunos profesores no conocen cómo se dan esos procesos de aprendizaje, por ejemplo, de la lectoescritura, ¿sí? El proceso de lectura y de escritura, que son unos de los más complejos a nivel neurológico, son procesos que no son naturales en los seres humanos. O sea, nosotros tenemos ¿Ah, un son cerebro, naturales? no, nosotros tenemos un cerebro Okey. programado para hablar, nosotros tenemos un cerebro programado genéticamente para caminar, ¿sí? O sea, si yo pongo un niño en África y pongo un niño en California, el niño en los dos contextos va a caminar, porque venimos con una programación de herencia genética para lograr patrones motores, para hablar, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, estos niños que están en la selva empiezan a hablar mono porque hay una programación, ¿sí? Que, bueno, si hay un proceso ya, por ejemplo, de madurez del sistema nervioso central, hay algo que se llama retrasos en el desarrollo, que puede ser desarrollo del habla, desarrollo motor y demás, pero eso no es lo que se espera porque genéticamente tenemos la programación para hacer, ¿sí? Pero la lectura y la escritura son enseñadas y aprendidas, o sea, requerimos aprenderlos y que alguien nos las enseñen porque no es innato. Si a mí me dejan en una selva, yo no voy a aprender a leer, a escribir, ¿sí? Necesito Okey, como tal entender los códigos y esa estructuración del código requiere de un proceso neurológico muy complejo que se llama un reciclaje cerebral, que es un reciclaje cerebral. Como que el contexto del cerebro es una cosa maravillosa porque es plástico, ¿sí? Entonces, como que hay información de fuera, es muy chévere. mm, Entonces dice, oiga, para usted es importante esto, búsquele un pedacito en el cerebro porque es que culturalmente esto se lo van a exigir. Y hay una parte en el cerebro, de hecho, que se llama la caja de las letras, que coge como todas esas dendritas, todo lo que no alcanzó, lo recicla y hace una zona para eso. Y para que se logre okey, hacer esa zona de reciclaje, digamos que el niño se va a gastar toda su primera infancia. Primera infancia es de 0 años a 6 años, 11 meses. Y tiene que desarrollar un montón de habilidades a priori a que llegue un proceso de lectoescritura. Si los seres humanos entendiéramos que leer y escribir no es tan fácil al principio y que requiere un proceso de reciclaje neurológico, pues no estaríamos gritando al niño cuando se confunde, ¿sí? O no estaríamos felices metiéndole letras a los niños de 4 años como locos, porque es que yo quiero que mi hijo lea a los 4 años porque mi hijo es mejor que los demás. Ahí hay un sentido de competencia y un sentido de suficiencia, que es lo que digo que hay que blindarnos de salud mental, porque ¿qué es el mensaje que le estamos dando a los niños? No eres suficiente y tienes que competir, ¿sí? Y bueno, ahí vienen muchas serie de dinámicas importantes. ahí quería pararte para hacerte una pregunta. Este proceso de lectoescritura que tú dices que no es natural en el ser humano, ¿es igual también, por ejemplo, con aprender matemáticas, aprender ciencias, aprender física, todo este tipo de materias que uno ve? Igual, al igual que la lectoescritura, ¿no son naturales del ser humano aprenderlas? El cálculo es otra de las habilidades de aprendizaje básicas, ¿sí? Hay una serie de habilidades de aprendizaje básicas que está la lectura, el cálculo y la escritura. De hecho, hay algo que se llaman trastornos específicos del aprendizaje de. Eso hay algo que se llama la clasificación de enfermedades mentales, que se llama la DSM-5, y la DSM-5 pues tiene como varios trastornos de neurodesarrollo y unos es que lo mal conocido, bueno, lo que antes la DSM-4 llamaba dislexia, discalculia y disgrafia. Sí, que eso sí se extendieron. Ahora pues le cambiaron el nombre con la DSM-5, se llaman trastornos específicos del aprendizaje de. Estos son básicos para que yo pueda adquirir otro tipo de conocimientos, ¿sí? Eso que tú me hablas de ciencias, matemáticas y demás, son conocimientos, pero ahí hay algo importante Okey, que está relacionado con la memoria, ¿listo? Porque el proceso, la memoria es diferente al aprendizaje, pero entonces la memoria es algo que nosotros tenemos que se llama la memoria semántica, ¿sí? O la memoria verbal, la memoria que podemos declarativas.
Entonces, hay una serie de conceptos que se almacenan que me permiten hablar de esa información. Esos, por ejemplo, las ciencias, las matemáticas y demás, hace parte de las memorias declarativas. Entonces, necesito que pues mi sistema esté funcionando bien. Pero para aprender matemáticas, por ejemplo, muchas veces, bueno, no matemáticas, pongámosle ciencias, voy a necesitar escribir, voy a necesitar leer, voy a necesitar unas competencias de lenguaje que me permitan después organizar la información. Y hay eh, varias formas de aprender, digamos que eso ya psicólogos lo han visto, por ejemplo, Bandura, Skinner, Ausubel, bueno, hay varios tipos ya de diferentes formas de aprender, de hacer conexiones, mapas conceptuales, bueno, esos son métodos de estudio, que sería otra cosa. Pero es interesante porque, a ver, aquí estaríamos prácticamente atacando todo lo que es el sistema educativo actual que hay no solamente en Colombia, sino casi en el mundo. Y en el hecho de que se evalúa más es la habilidad técnica en un área específica y la competencia entre sí. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que siempre aparecía, las notas van de 0 a 10 y el que tenga el mejor promedio de notas en todas las materias saca el primer puesto en el salón, y luego el segundo, y luego el tercero y así hasta el último. Entonces los que quedan abajo, pues obviamente se van a sentir extremadamente mal porque no rindieron igual que los que estaban más arriba. Entonces esa competencia es de la que estamos hablando, ¿no? Que es lo que no es tan natural del ser humano y lo que debería entenderse de una manera por lo menos distinta. Es mi percepción. Bueno, ¿qué pasa? Y yo creo Que que la de muchos. Bueno, que naturalmente nosotros sí tendemos a compararnos. O sea, bueno, hay un psicólogo que se llama Eric Erickson que habla de todas las zonas o de todas las etapas de desarrollo psicosocial. Entonces él dice Ujú, que eso que cuando uno dice estoy en crisis, ¿sí? Eso se lo inventó ese señor. La crisis se la inventó ese señor. Y él sí. dice que tenemos unas crisis que son naturales, o sea, que todos vamos a tener ciertas edades donde vamos a tener unas crisis afectivas y hay otras crisis que no son elegidas. Por ejemplo, a todos no se nos va a morir nuestros papás a la misma edad, ¿sí? Eso es una crisis, o que me echen de un trabajo es una crisis, ¿sí? O que termine una relación, esas son crisis que son muy individuales. Sin embargo, él dice que tenemos unos momentos, unos momentos en que vamos a tener unas crisis afectivas. Y dentro de esas crisis afectivas, después de los 3 años, creo que son después de los 4 años, 5 años, viene una que es de la competencia versus la inferioridad. O sea, que yo sí voy a tender a compararme con el otro y a sentirme si soy competente o si soy inferior. Esa es la crisis que yo tengo que resolver para mi autoestima. Ujú, Desde bebé ya venimos resolviendo cosas desde el apego seguro, desde confianza, desconfianza y si está mi mamá, ah, desde la autonomía versus dudas, ¿sí? De soy independiente, ¿no? Ya venimos como con unos pinitos que voy desarrollando, pero llega sobre todo en la fase escolar. Estoy en ese momento en que yo ya identifico que yo ya tengo un cuerpo, soy una persona y que mi autodefinición o mi autoconcepto depende también de lo que me dicen los demás, ¿sí? Y viene una fase que es de eso de sentirme competente o sentirme inferior. ¿Cuál es el lío con el sistema educativo? Que es mi percepción, no quiero como, como crear polémica. yo creo que Pero todos te apoyamos en ese punto de vista, no te preocupes. bueno, pero no falta el que no, y es Ah, no, que lo respetable. dejen en los comentarios, acá nos Es agarramos entre todas a totalmente ver. respetable. Pero sí siento que un sistema, eh, que nos obligue casi a ser máquinas, ¿sí? Un sistema educativo basado en un poco en caja. Hay un autor que se llama Skinner, y Skinner habla de que nosotros tenemos un estímulo, una respuesta, o sea, nosotros estamos muy condicionados, funcionamos no por pasión, sino por presión. Entonces, haga Un la tarea paréntesis, porque si, ¿Skinner es el del conductismo o sí, es el del otro? condicionamiento operante, el de la caja de Ya, Skinner, de que perfecto. le pone, de hecho hay videos muy interesantes en YouTube de palomas jugando con un ping-pong, de que él entrenó a las palomas a punta de condicionamiento operante. Sí, yo Okey. creo que eso es la base de cómo nos educan a nosotros, o sí, como fuimos y cómo nos enseñan. Y la cuestión es que, siguiendo un poco a Bandura, de que tendemos a repetir lo que imitamos, hacemos un modelo mental, lo que hacemos es traspasarlo de generación en generación. Pero yo sí siento que ahorita es una cuestión de empezarnos a ser críticos socialmente, si traer esto a esta era de la tecnología donde usted lo puede todo, donde lo tiene todo, donde usted no tiene que tener paciencia, o sea, ahorita la gente es súper impaciente
porque es que, vea antes, por ejemplo, si yo quería escuchar una, yo siempre pongo este ejemplo porque me acuerdo tanto que me gustaba una canción que se llama Amor del Bueno, me encantaba. Ujú. Y en esos tiempos no estaba YouTube, no existía el Internet. Si yo me quería conectar de Internet, tenía una tarjetica de Skynet, tenía que usar un teléfono. Si usaba el teléfono, se caía el teléfono en la casa. O sea, yo me acuerdo de esa época. Y si yo quería la letra de una canción, necesitaba tener dinero, comprar el CD original y ese venía con la letra de la canción. Era lo más fácil que tenía uno en esa época. Entonces, yo me acuerdo que me encantaba esta canción porque vi un video como en MTV o en el Canal 13, yo no sé dónde la vi, y me pareció divina y súper romántica. Y me acuerdo que yo me sentaba todas las tardes con la emisora, un cassette y el rec para buscar la canción. Y esperaba que, ¡tin!, la primera nota y tan, pero eso requería paciencia. Y luego Claro. tuve Y que si se te pasa, grabar, vuelve de arranque. exacto, luego grábela, ¿sí? Guarde la canción y si usted quiere la letra, devuélvase con el bendito cassette, que no se le enrede la cinta del cassette Con y el ahí ya lapicero tiene dándole vueltas a la claro, pero mira que esas cosas siento que te enseñan a que no todo es ya, a que hay procesos, a que hay momentos, a que sí, y ahorita no es así. Ahorita los niños que nacen tienen todo ya. O sea, quiero la canción, o sea, voy escuchando una canción, tan, saco la aplicación, la pongo y tan, tengo la canción, tengo todo ya, el mundo me lo ofrece todo fácil. Y hay procesos que no son así, procesos emocionales que no son así. O sea, por ejemplo, una tusa o un duelo. Un duelo no es mañana ya estoy así, mañana quiero estar feliz. No Ajá. va a ser así. Entonces, no tener ese momento de espera es peligroso. Entonces, mira el mundo en que estamos y mira un sistema educativo montado desde los años 80 con profesores que no se han actualizado, que, no, es que yo me hago respetar, entonces grito y entonces los niños me tienen miedo y a mí sí me respetan y a los otros profesores no, que eso viene muy desde el ego. Pues tenemos unos niños que están en su pleno crisis de competencia e inferioridad, con un contexto de tecnología de todo te lo doy ya, con unos papás con el afán de que mi hijo no se quede atrás porque tiene que ser productivo, sino no va a ser nadie en la vida, con unos docentes que tienen unas prácticas, estoy hablando de un colegio X de otro lugar del mundo, eso no pasa en ningún lado, con unos profesores que Hipotéticamente hablando. hipotéticamente hablando, no, yo sé que yo he conocido, o sea, estoy hablando de generalidades, pero yo he conocido personas que lo están haciendo diferente y que están luchando para que las cosas sean diferentes, ¿sí? Pero estoy hablando de generalidades que he visto en el sistema educativo y con unas dinámicas, bueno, yo creo que en otros países no son así, pero por ejemplo acá en Colombia también tenemos unas dinámicas muy fuertes. Entonces, son niños que tienen riesgos psicosociales fuertes y no hablo necesariamente de estratos socioeconómicos. Mira, yo dirigí unas prácticas hace unos 2 o 3 años, no, antes de pandemia, 4 años, yo creo, 5 años ya. Yo dirigí unas prácticas y era en un colegio de los más altos de Bogotá versus un Ujú. colegio distrital, un colegio público. En los colegios públicos, pues yo sé que hay otros contextos, pero acá los colegios públicos son de bajitos recursos y el colegio estrato 6, que es lo más alto, ¿no? Y los factores psicosociales son riesgosos para los dos, tanto para el estrato alto como el de estrato bajo. Tú le podías decir a una niña del de estrato alto, recorta bien, no, no sé qué, me quedó mal, y entraba en crisis. ¿Qué pasa con esta chica? Estos son chicos que están supeditados a que tienen que crecer y van a ser los dueños de la empresa, van a ser los dueños que tienen una sobreexigencia súper grande, que están metidos en la clase de squash, en la clase de fútbol, en la clase de violín, ¿sí? Con un contexto muy así. Y tenemos los otros factores psicosociales de maltrato, de alcoholismo, que también en estrato alto hay factores de alcoholismo con los papás. Lo que pasa es que Claro. socialmente no se habla. La esposa maltratada de un estrato alto, pues hay que mantener el estatus. Bueno, nosotros vimos unas cosas así súper, súper fuertes, que son factores que están afectando. Entonces, pues volviendo un poco a lo de los niños, pues cuando uno empieza a analizar muchas veces los contextos, el problema no es que el niño tenga problemas de atención, ¿sí? Sino hay que mirar qué pasa alrededor de todo esto, entender un poco cómo están los sistemas, el mesosistema, bueno, la teoría ecológica, mirar desde dónde uno puede empezar a trabajar, obviamente, la habilidad del niño,
pero uno la trabaja en el niño para que el niño esté más contento, más tranquilo, para decir, oiga, aprendí, y mire que sí, o sí, empezamos desde ahí, pero yo sí siento que todo se hace también desde lo afectivo. Mira, yo he tenido niños que tienen unas cosas de procesamiento sensorial o integración sensorial muy fuertes, pero que no han logrado establecer vínculo con nadie porque no se sienten comprendidos. Y ya solo es establecer el vínculo y el niño automáticamente empieza a modificar sus conductas en otro lado. ¿Sí? Yo ahorita tengo una belleza. Ella, el motivo de remisión, insulta a los profesores, mordió a los profesores, muerde a los compañeros, los empuja, los insulta, no quiere hacer exámenes, entonces les grita, sos muy aburrido, se sale del salón, sale corriendo. Entonces, ese es uno de los casos que tengo, ¿sí? Con unos papás súper comprometidos, unos papás que están ahí para lo que la niña necesite, el contexto también, pero no saben cómo manejar a la niña, porque es que, ven, vamos a coler, no quiero, y se para y se va, ¿sí? Y ya hay conductas de agresividad y demás. Y entrar con esta niña, por ejemplo, es entrar desde el vínculo, ¿sí? Desde, no, obviamente no te voy a dejar que hagas lo que quieras, no te voy a dejar que me muerdas, pero venga, ay, relájese, no se ponga, se puso brava, bueno, tiene derecho a ponerse brava, pero vea, tiene dos elecciones, vea, tengo para jugar, yo por lo general, la integración sensorial utiliza hamacas, utiliza, sí, ciertas cosas, y los niños tienen algo muy lindo, y es que es la población que simbólicamente se puede involucrar más en juegos. O sea, yo le puedo decir a ella, mira, vas a ser la princesa Peach hoy, le encanta Mario Bros, ¿no? Entonces vas a ser la princesa Peach y vamos a rescatar a Mario Bros porque mira lo que está ahí. Tienes la opción de que te pones brava o vamos a rescatar a Mario Bros. Uy, Mario Bros, listo. Entonces empiezas a crear el vínculo desde lo simbólico y esta chiquita, pues llevo ya 2 meses con ella y empieza a evaluar sus conductas. Entonces yo, ¿hoy qué? ¿Hoy gritó a un profesor? No, yo ya llevo mucho sin gritar a ningún profesor. Ah, bueno, me gusta mucho porque es que la princesa Peach, ¿cómo va a rescatar a Mario Bros y anda insultando a todo el mundo? ¿Usted la ha visto insultar a alguien? No, 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 nunca. No. Listo. ¿Hoy le pegó a alguien? No. ¿Mordiste a alguien? Entonces ella llega a mí y ahorita estamos como trabajando, que ella trabaja en clase y está trabajando en clase. Llevo 4 días intentándolo, llevo 4 días intentándolo, Sandra. Entonces, claro, cuando tú creas el vínculo, es más fácil que el niño no se acerque a ti desde la resistencia, ni me van a regañar, ni, ¿sí? Sino desde, ay, ven y te cuento cómo me está yendo, ven, me siento en un espacio seguro. Entonces, sí, eso es importante dentro de cualquier proceso con los niños, no solo proceso terapéutico, sino brindar un ambiente donde el niño se sienta seguro y protegido, a pesar, y que puede equivocarse, ¿sabes? O sea, que puede ser que esta chiquita que te cuento, los niños son muy fluctuantes. La otra semana llegó y volvió y pum, le dio un profesor porque le sacó el mal genio o le pasó algo, ¿sí? Y que ella pueda llegar al consultorio y contarme eso y no reciba un regaño, sino que reciba una parte de comprensión. Bueno, ¿qué fue lo que te molestó? Si venías tan bien y habías logrado contenerte ya tanto tiempo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Te incomodó? ¿Qué fue lo que no lograste? Si tú logras crear ese vínculo seguro, pues seguramente creamos una zona de confort más bonita para los niños. Ah, es como una especie de coaching, pero dirigido hacia niños. Cuando llegan a con un tipo de Exacto. conducta, en vez de criticarlos, entenderlos y, indagar qué fue lo que los llevó a ese comportamiento. Sí, pues no sé si tanto coaching, pero sí siento que ahorita la seguridad afectiva es lo más importante. O sea, vamos a hablar de integración sensorial en algún momento, pero, pero Ya vamos para digamos, allá. Acuérdate que hay que tener paciencia, todo es un así proceso. como el cassette, que va. Eh, sí, no, yo sé, yo siento que esta parte es importante porque lo que te digo, o sea, muchas veces se cree que el problema es el niño, que el problema es que el niño no se sienta, que el problema es que el niño es lento, que el problema es que el niño es grosero, que el problema, y yo creo que eso nos limita un montón, ¿no? Y es el típico comportamiento humano, o sea, yo, en vez de, no sé, haz de cuenta que siempre tienes los mismos resultados en lo mismo. Entonces uno sí puede decir, ay, no, es que es el, siempre me echan de todos lados. No, es el empleador, ese es el empleador, ese es el empleador, eso es todo el mundo. Y eso nunca va a cambiar hasta que uno no diga, hey, ¿qué está pasando en mí para que en todo lado pase lo mismo? ¿Sí? Yo creo que con los niños es igual, el niño es un niño, no es, hay que tener en cuenta que los niños no son adultos, los niños hasta ahorita están en su formación
El adulto es uno, ¿sí? Si el niño está en pataleta y está llorando, yo no puedo conectarme con mi niña interior frustrada, ¿sí? Ay, no sé cómo manejarlo, y Ujú. entonces me pongo a llorar con la niña o me pongo a gritar a la niña, porque estoy también desde mi niño herido y no voy a saber cómo manejar al niño. Yo necesito ser la adulta, porque yo ya crecí y tengo otras herramientas para respaldar a ese chiquitín. Si yo no entiendo eso, desde terapia, desde como agente educativo, esté en un colegio, donde esté, o como padre de familia, va a ser muy difícil que yo pueda resolver la situación desde el adulto, porque van a terminar dos niños peleando, ¿sí? Entonces, el típico niño que la mamá le dice, pónganse los zapatos, no quiero, pónganse los zapatos, no quiero, amor, ponte los zapatos, después de la tercera, yo entiendo, uno es un ser humano, ¿no? Pues claro, ya, pero en el momento que la mamá Claro. grita, golpea, ya la mamá no está en su adulto, la mamá está en su niño, este chino de madre me la estaba montando y me da mucha piedra y entonces me siento mal y entonces ya llego y entonces empiezo a pelear con el niño y son dos niños peleando y no hay un adulto ahí. Entonces, en la medida en que seamos más conscientes de que el niño es un niño, porque es un niño, y no le exija ser un adulto, porque el adulto tengo que ser yo, realmente voy a poder hacer cosas más bonitas por el niño. Y creo que también eso es en términos utópicos, entendiendo la utopía como aquello que de pronto me muere y no vea, pero que estamos construyendo, también es crear unas generaciones diferentes, ¿no? Porque sí siento que si ahorita la pandemia son los suicidios, la depresión, la ansiedad, en algo estamos fallando como sociedad. Y no le está pasando a uno, no le está pasando a dos personas. O sea, esto es una En epidemia. general. Eso es una epidemia y es una cosa que hay que tomarse en serio porque algo nos está pasando en la forma como nos estamos relacionando, algo socialmente no está funcionando, pero podemos ignorarlo o podemos empezar a ver qué está pasando para modificarlo. Y yo creo que una de las cosas que más está haciendo que estemos así mentalmente es la forma en cómo nos aprendimos a relacionar desde la competencia, la forma como aprendimos a sentirnos desunido del otro, ¿no? Entonces, ay, ay, mire cómo él resuelve el problema, yo lo resuelvo mejor, ay, viste cómo él hizo, yo lo hago. Eso de sentirme fragmentado con el otro hace que nos dividamos más y ese dividirnos más hace que nos sintamos más solos y que nos sintamos menos apoyados y con un mundo que te dice, sí lo puedes tener todo o la felicidad está, pues estamos mal. Si las nuevas generaciones reciben un confort, algo más seguro, puede ser que más adelante lo hagan diferente. Pero la forma en cómo yo participo como adulto en el mundo, y más si trabajo y me relaciono con niños, es yo cómo puedo estar a ti, dime cómo te puedo ayudar. Muchas veces es eso, sentarse a un niño y decirle, dime cómo te puedo ayudar. Yo estoy aquí para ti, dime en qué. Y a veces los niños no saben y uno dice, bueno, yo creo que puedo estar por acá, ¿estarías bien con esto? Y hay veces que los niños empiezan a elegir y se sienten felices y tú los ves y puedes darles más confort, puedes ayudarlos más. Y lo que te digo, en el camino no existe una persona. Por lo general, te encuentras con un equipo que está dispuesto a modificar, te encuentran con papás que empiezan a ser un poco más conscientes de, ¿sí? Hay otros papás que les cuesta un poquito más, también por sus heridas, por sus cosas, pero es bonito también ver ese trabajo de transformación y entender que a veces también los niños son los maestros de los papás, ¿no? De cómo el niño confronta al papá con ciertas cosas. Hay una última pregunta que quisiera hacerte antes de entrar de lleno al tema de integración sensorial. Ya vamos Sí. para allá. Paciencia. Paciencia, con calma. Normalmente los niños, bueno, a la edad de 2 años, quizás 1, 2, hasta 3 años, empiezan a desarrollar emociones como la rabia, la frustración, el enojo, y los niños muchas veces no saben qué es, y eso es lo que los lleva a ser pataletas. ¿Hay alguna, vamos a decir, forma que tenga a través de la terapia o a los padres que puedan hacer para que el niño identifique cada una de esas emociones y sepa que son normales o sepa que las puede canalizar o para no entrar en la confrontación del niño siendo pataleta y la mamá gritándole para que deje de hacer berrinches o cosas así? Bueno, yo creo que esto lo abordaría mejor una psicóloga. Yo no soy Mm, psicóloga, pero pues digamos que he tenido que estudiar porque pues yo trabajo con niños desde la contención y demás. Valdría la pena profundizarlo un poco más con una psicóloga y demás. Pero yo creo que aquí hay varias cosas. ¿Listo? Y voy a volver un poco a los imaginarios sociales que hay en torno a las emociones. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ujú. está intensamente que es un mensaje directo
a cuáles son las emociones básicas, ¿cierto? Nosotros tenemos unas emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el desagrado, ¿sí? Esas son como las 5 emociones básicas. Y si te pones a ver generacionalmente, la única que está bien y premiada y súper halagada es la felicidad. Porque las otras, sentir Sí, desagrado no es chévere, sientes miedo no es chévere, sientes tristeza no es chévere, sientes ira tampoco es tan chévere. O sea, de las 5 emociones básicas que nos hace humanos, 4 usted no las puede sentir o no las puede sentir en público. Tanto así que si usted quiere llorar en público, claro que mm, ahorita ya hay como una conciencia más grande, pero es como no llore en público, porque qué oso, ¿sí? Usted no puede sentir esto. Entonces, yo creo que la cuestión también viene siendo de un replanteamiento individual que en algún momento se tiene que volver colectivo, de entender que todos somos humanos y que lo que nos hace humanos también es lo vulnerable. Y creo que hay una resistencia muy grande a aceptar lo vulnerable en la vida, ¿sí? Entonces, cuando hablo de vulnerabilidad, hablo sí de esos momentos de tristeza, hablo de situaciones de dependencia, situaciones en que tú no vas a poder, o sea, una vez no va a poder, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, por eso la gente le tiene tanto miedo a envejecer, porque es que me va a volver una carga para la sociedad, porque es que vas a ser vulnerable, vas a ser dependiente, no vas a ser lo mm, máximo como te ponen socialmente. Entonces yo siento que hay que hacer un replanteamiento social de esto y con los niños, vuelvo, el problema no es el niño, el problema es cómo socialmente vemos esto. Y el trabajo para los papás, yo creo que viene siendo un trabajo interior, ¿sí? Porque nosotros, de acuerdo a Bandura, es otro psicólogo que habla de que aprendemos por imitación, de que nos hacemos unos modelos mentales, nosotros tendemos a replicar lo que nosotros vimos y tendemos a transmitirlo. Entonces, si a mí me enseñaron cuando yo lloraba, por ejemplo, te digo a mí que me enseñaron, yo iba a llorar y mi mamá me decía, ¿le pego o hago algo para que llore? O sea, eso que yo no sí, sentía, sí, típico. es muy, muy común. Mm, Mi mamá no lo hacía de mala. Seguramente ella la educaron igual y seguramente no le gustaba verme llorar y no quería que yo sintiera tristeza. Y su forma fue decir, eso por lo que lloras, en el fondo el mensaje no es tan importante, ¿sí? Quiere algo que sí, o sea, por esto sí se llora y por eso no. mm, Si yo tuviera un hijo que no tengo, yo podría, como adulto, ¿yo qué hago? Eso se queda muy en mi inconsciente y cuando tengo una situación de tristeza, si no hago consciente que ese es el programa que estoy teniendo, lo que hago es que vivo la forma en que me enseñaron a gestionar la emoción. Esa forma de gestionar es o venga, o por ejemplo, vaya, ay, no llore, le compro un helado, le compro un heladito. Entonces, eso hace que mucha gente, por ejemplo, cuando siente tristeza, me voy de shopping y me compro todo, ¿sí? Porque me lo merezco, ¿sí? Es la forma en claro, que por ahí yo también viene gestiono eso. mi tristeza. Si yo tengo un hijo, ¿qué le estoy enseñando? Que no se llora y que la forma de gestionar la tristeza es a través de evadirla. Y entonces me compro y me lleno de cosas, ¿sí? Entonces, por eso la invitación siempre es un trabajo interior. Nunca vamos a ser seres perfectos, pero sí podemos ser seres más conscientes. Entonces, en la medida que miremos para adentro y digamos, ve, yo cómo gestiono. Para mí ha sido esto una delicia porque ha sido un proceso de autoconocimiento, porque es muy inconsciente. Uno no sabe cómo reacciona ante la ira, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me permitían estar brava, porque eso no es de niños. ¿Sí? Son Ujú, sí, cosas a ti también del patriarcado, del machismo, de lo que implica ser mujer y pórtese demás. como una señorita, cosas así. Pórtate como una señorita, usted no puede estar brava, ¿sí? Cómete todo porque es que es la armonía, ¿no? Entonces, ¿sí? Y empezar a identificar esos patrones para hacerlo diferente, creo que impacta más de coger a un niño y decirle, no llores, no se ponga bravo. Siempre el acompañamiento de una emoción viene, hay como una ruta que es identificar la emoción, validarla y gestionarla. Y siempre gestionamos, y así no la identifiquemos, tendemos a gestionar las cosas a través de máscaras, a través, todos, no solo los niños. Lo que pasa es que los niños están en desarrollo de su afecto, pero esa forma de afrontar las situaciones y de gestionar las emociones, las aprendo de mi núcleo más cercano. Entonces, si mi mamá si mi papá le pega las cosas, ¿yo cómo voy a gestionar la ira? Pues yo le pego a las cosas.
Por más de que mi papá me diga, no te pongas bravo, eso no te conviene, eso no sirve para nada. ¿Usted cómo lo gestiona? Porque es que hablar, o sea, sí, la palabra tiene poder y toda la cosa, pero los programas casi siempre son por modelos mentales, por visualización y sobre todo hay en una época desde, o sea, los estudios dicen que desde que estamos en la pancita estamos almacenando memorias y memorias emocionales y que no todas son conscientes. Entonces, vuelve el punto, el niño es un niño, el niño todavía no ha crecido, el adulto ya creció, el adulto puede mirar para adentro y a partir de mirar para adentro puede crear cambios en la forma en que acompaña a su hijo cuando está llorando, para no hacerlo igual que como le enseñaron a él, si no es tan chévere, ¿sí? Si uno ve, ah, no, yo gestiono mi tristeza súper bien, ah, pues sígalo haciendo así, ¿sí hago entender? Pero que el niño haga Claro. pataleta nunca va a ser malo. El niño tiene derecho a hacer pataleta. Uno de adulto no hace pataleta. Yo hago pataleta. O sea, no, porque sale así, sí. Porque sí, hay cosas en la vida que duelen, hay cosas que cuando tú esperas, de hecho, Coldplay tiene una canción cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿sí? Y uno necesita a veces un abracito, eso duele, que usted haya estudiado para un examen. Bueno, no sé, ponga el bono Que para no un niño. pierda o Y el niño estudió y estudió, se siente presionado, se sentó, hizo el examen y se lo tiró. No, eso le duele. Y llega el papá y lo regaña. Tras del claro, hecho, lo acabas de rematar. lo remató, ¿sí? Lo remató Y la porque, profesora en público, sacó cero y tras por del puro hecho, la herida de humillación, yo ya no sé qué hacer con usted, Pepe, usted lo pierde todo, yo ya no sé qué hacer, y la mamá no lo va a sacar. No, eso es no, sí, eso es difícil. terrible, no le da risa, pero no, eso tiene Eh, unos consecuencias Y, se- emocionales y enormes en la es vida común, o sea, no le pasa a un niño, le pasan a a muchos niños. todos. Mm. Sí, es una cosa común. Mm. Bueno, ahora sí entremos al tema principal ya, ¿qué es la integración sensorial? Bueno, la integración sensorial es un marco de referencia, ¿sí? O sea, es una perspectiva teórica, ¿sí? Se hace en la Universidad del Sur de California, lo hace una autora que se llama Jean Nails en los años 80. Ella es una Ujú. psicóloga que estudió terapia ocupacional. ¿Y qué pasa? Que se empezó a dar cuenta que niños, bueno, personas, porque no solamente le pasa a los niños, que pueden tener unos comportamientos que no es porque el niño lo quiera hacer, sino porque algo pasa en sus estaciones. Me explico. Hay un niño que se puede Okey. mover mucho porque quiere buscar ciertos estímulos, ¿sí? Quiere buscar golpearse, golpearse, golpearse. Entonces el niño, lo que la gente dice es que el niño tan cansón, ese niño se está moviendo mucho. Pero lo que ella descubrió es que puede estar buscando ciertas sensaciones para sentirse tranquilo y sentirse en confort, ¿sí? O hay niños, por ejemplo, que cuando están en una fila no logran esperar en la fila porque los tocan o cuando sienten la proximidad de alguien que está muy cerca, tienden a ser agresivos. Entonces empujan a los otros niños porque es que está cerquita a mi punto, entonces venga, lo va a empujar. Entonces ella se dio cuenta que eso podía ser porque estaba siendo hipersensible a ciertas sensaciones. Entonces, básicamente, pues la integración sensorial o el marco de referencia de integración sensorial lo que hace es estudiar el procesamiento sensorial y cómo eso genera respuestas comportamentales o conductuales, ¿sí? Entonces, ella ya empieza a hacer como un análisis de cuáles son los primeros sentidos que se desarrollan, cuáles son las diferentes respuestas que podemos tener, y se empieza a dar cuenta que todos, absolutamente todos, podemos procesar y organizar las sensaciones de manera diferente, ¿sí? ¿Pongo ejemplos para que seamos Ujú. claros? Ok. Sí, porque Pon, pon- más o menos voy siguiendo la idea en la mente, pero sí con ejemplos queda más fácil. Ok, pongámoslo que vamos tú estás allá en Wonderland Park, ¿sí? Eso es una que si no estoy mal está fuera de Toronto. Vamos para allá, ¿listo? Allá Okey, las no sé dónde es, montañas, pero bueno, voy a no, buscar. no está, No, bueno, no importa. Nos vamos para un parque de bueno, no sé, diversiones, nunca lo escuché. donde sea. Listo. No, pero sí, bueno, no importa. Entonces nos vamos Un parque para, X en algún lugar. bueno, en alguna parte, imagínese cualquier, cualquier centro de diversiones, ¿sí? Y en Listo. ese centro de diversiones, de eso hay unas montañas rusas, ¿listo? Entonces, nos vamos a una montaña rusa. Los dos nos montamos en una montaña rusa, ¿listo? Entonces, esta Ujú. montaña rusa da vuelta, no sé qué, y luego se devuelve y nos bajamos. Yo me bajo Mm. reborracha, mal, mal, o sea, no puedo, me duele la cabeza,
pero tú te bajas y dices, otra vez, sí. La respuesta o el comportamiento que estamos viendo es diferente, ¿sí? Ujú. O sea, yo estoy mareada, no me puedo volver a montar a nada más, no puedo comer nada, y la otra persona es más, me puedo montar las 5 veces más y no me pasa nada. Si el estímulo es el mismo, porque es el mismo movimiento para los dos, ¿qué hace que la Porque respuesta uno sea diferente? Pues resulta que entre que entra el estímulo y sale la respuesta, hay una parte que se llama procesamiento e integración de las sensaciones. Eso es la integración ujú. sensorial. Entonces, ese procesamiento, esa integración, hacen que la respuesta sea diferente. Por ejemplo, cosa que a mí me pase, a mí me sacan una foto con flash y yo duro viendo lucecitas 5 minutos. Hay gente que se toma la foto, otra, y yo ahí con los ojos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la forma en que organizo y siento las sensaciones es diferente. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos una forma de procesar, organizar esas sensaciones y dar una respuesta, ¿sí? Ahora, esto no Mm, es mm. conductual, esto no es operante, me refiero. Si tú me regañas y me dices, Sandra, ¿qué le pasa? Me hace el favor y se monta en la montaña rusa y se baja sin dolor de cabeza. Por más de que el entorno me regañen, me griten, hagan lo que hagan, me dejen sin comida una semana, yo me voy a montar a la montaña rusa y me voy a bajar con dolor de cabeza. Por más de que me digan, Claro. Sandra, no, usted me hace el favor y se saca 20 fotos con flash. A mí me va a pasar lo mismo, ¿sí? De ver lucecitas, porque es sensorial, no es comportamental, ¿sí? Entonces, Ya. eso es parte como de la integración que tenemos de las sensaciones. Ahí como para colocarte un ejemplo más para ver si te entendí bien la idea, haz de cuenta que un grupo de amigos X sube a Monserrate y uno se vomita y el otro llega normalito. Pero eso puede ser la Es altura, por ahí. eso puede ser la altura y también el No, pues, estado físico. Eso puede pues son ser, varios factores, sí, pero señor. sí va por ahí la cosa, ¿no? Sí, 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 puede ser. Bueno, digamos que sí. Pero ahí hay otros factores que influyen, no solo lo sensorial. Influye la altura, Bueno, pero ¿cierto? Porque Monserrate está alto. El estado físico, ¿cierto? La velocidad con que se suba. Sí, y lo que te comas arriba. sí. Exacto. Bocadillo con queso y esas Ah, cosas. okey, bueno, ya te entiendo. Bueno, vamos a volviendo al tema de los niños, ¿cómo se aplica que me hiciste dar risa? ¿Cómo se aplica esta integración sensorial en las terapias que tú haces con los niños? Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Normalmente las intervenciones de integración sensorial se tienen que hacer en un área donde yo pueda darle lo que necesita el niño. Entonces, los Ujú, consultores de terapia ocupacional donde se aplica la integración sensorial tienen que tener caballetes, o sea, como equipos suspendidos, hamacas, trapecios, que son como palos que se colocan de arriba y el niño, cuerdas donde el niño se pueda subir, neumáticos suspendidos donde el niño se agarre y uno lo pueda mover, ¿sí? Como un oso perezoso, bueno, ¿sí? mm, Entonces, tenemos que brindarle la estimulación. Acá que es importante, que es una base clara de la integración sensorial, es que de acuerdo a la integración sensorial, nosotros no tenemos solo 5 sistemas sensoriales. 5 sistemas son los que nos enseñan, que es el tacto, el gusto, la audición, ¿cierto? Son 5 sentidos. Pero el resulta que olfato, no. bueno, Nosotros tenemos dos más que son los primeros que se desarrollan en el ser humano y esos son muy, muy, muy importantes. ¿cuáles? Uno se llama el propioceptivo y el otro se llama el vestibular. Entonces, el ¿El qué? propioceptivo, Los puedes repetir? sí, señor, propioceptivo, vestibular y táctil. Esos son los 3 sistemas sensoriales que primero se desarrollan en el ser humano. Ah, mira tú. Entonces, ¿cuál es el propioceptivo? El propioceptivo está ubicado en los músculos, los tendones y las articulaciones. Es el que te permite saber en dónde están las partes del cuerpo sin necesidad del apoyo visual. Entonces, si yo te digo, piensa cómo está tu mano derecha sin mirarla. ¿Cómo está tu mano derecha? Dime, sin mirarla. En este momento. Sí, pues, ¿Cómo? bien, o sea, ¿en qué No, sentido? pero doblada, ¿Abierta? estirada. Está abierta. ¿Cómo está tu pierna derecha? Flexionada, porque estoy Listo, ¿la sentado. estás viendo? Necesitas verla y decir, No, oh, mira, ¿tú cómo estás? No, tú sabes en qué posición está. ¿Quiénes te están mandando okey.
recepción sensorial, pues los órganos osteotendinosos de Golgi, usos neuromusculares, bueno, unas partes sensoriales que te mandan esa información a tu cerebro. Eso se llama la propiocepción. ¿Listo? Y yo siempre okey. digo que la propiocepción es el rey. O sea, yo siempre trabajo con propiocepción para cualquier desorden sensorial. ¿Listo? Existen otros que se llama el sistema vestibular. El sistema vestibular está ubicado en el oído interno. Ese es un poquito más conocido que por el vértigo, que porque no da, ¿sí? Que es ya la señora, ay, me dio vértigo, algo me pasó en el oído. Pero entonces voy a explicar un poquito El lo de, mareo tiene que ver. sí, tiene que ver, pero digamos que todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe, ¿sí? Es específicamente qué pasa, ¿sí? Porque si está ubicado en el oído, entonces si se me altera la audición, se me altera la parte vestibular, ¿va? Entonces, como que nosotros tenemos, lo importante de las sensaciones es entender que tenemos unos receptores sensoriales, ¿sí? Si nosotros, digamos, el tacto, mi receptor es la piel, ¿sí? Ujú, Para la visión, mi receptor son todo lo que tengo en el ojo. Para mi gusto, la lengua, ¿cierto? Entonces, para la propiocepción, los usos neuromusculares, los órganos osteotendinosos de Golgi, bueno, sí, tengo unos receptores. Para la parte vestibular, también tengo unos receptores específicos, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llaman el otolito y los áculos. Bueno, tenemos unas estructuras semicirculares, ¿sí? Y tenemos otras ujú, estructuras que se llaman otolitos y sáculos y están como, bueno, no sé, sí son como así redonditos. Resulta que yo también tengo como una agüita y unos vellitos. Entonces, cuando yo muevo la cabeza para acá, esa agüita se mueve, coge estos vellitos, coge los vellitos, los mueve y esos vellitos le dicen, oiga, su cabeza va para un lado, oiga, su cabeza va para el otro, oiga, su cabeza va para atrás, oiga, su cabeza va para adelante, ¿sí? Los otolitos y los áculos, bueno, unas estructuras específicas se encargan de los movimientos horizontales y los movimientos verticales. Y los canales semicirculares se encargan de todos los movimientos angulares. ¿Sí? Entonces, si yo estoy dando vueltas, ahí están los semicirculares. Está dando vueltas, oiga, ¿sí? Entonces, ellos reciben esa información y la mandan al cerebro. Todos, absolutamente todos los sistemas sensoriales pasan por una estructura que se llama el tálamo en el cerebro. Entonces, el tálamo es muy importante para la integración de sensaciones, excepto el olfato. El olfato va directamente al cerebro y bueno, ahí hay unas cosas súper interesantes con el olfato, con las memorias, reminiscencias y demás, porque se no cruzan el tálamo, no cruzan el tálamo. Los demás tienen unos núcleos talámicos donde va a llegar esa información, ¿sí? ujú. ¿Hasta ahí Sí, te voy siguiendo la idea. bien? ¿Está muy técnico? Me dices y yo le bajo un poquito lo técnico. No, Pero dale, es dale, es interesante. o sea, ¿va bien? ¿Sí? Bueno, entonces está la propiocepción, el vestibular y está el tacto, ¿sí? Sí, El tacto, ese sí es más conocido, es la de la piel. Estos 3 sistemas son los primeros que se desarrollan y están ubicados antes de en nacer. no, pues sí, sí, desde chiquitos, o sea, mientras que se van armando los músculos, se va desarrollando la propiocepción, cuando ya se van armando los canales se va desarrollando. De hecho, para que un bebé nazca, tiene que desarrollar su sistema vestibular para dar la vueltica para nacer. Para que se gire. Exactamente. Mm, Y el tacto, pues, es el piso que tiene el bebé con el mundo. Y el tacto es, bueno, esos 3 sistemas son súper, hiper, mega importantes. Entonces, es muy bonito porque, como te decía, hay una estructura que se llama el tálamo en el cerebro, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito del cerebro. Espero no estar siendo muy técnica y decirlo muy, no, muy. dale, tranquilo, no te preocupes. Luego Em, le ponemos traductor después, bueno, está bien. de Ahí, lenguaje científico a lenguaje normal. no, pero yo creo que lo estoy. Ahí va Dumi, yo creo. Resulta que es muy bonito porque el cerebro de nosotros tiene un sistema que se llama el sistema límbico, ¿sí? Y el sistema límbico es el cerebro emocional. Nosotros tenemos una parte mamífera, que es el de supervivencia, pero también tenemos un cerebro Ujú, que es nuestro cerebro emocional. Nosotros no solo somos Homo sapiens, sino somos Homo ludens, o sea, nos movemos por lúdica, por motivación. Entonces somos muy emocionales, es nuestra raza, por eso te hablábamos un poquito de las emociones. Y resulta que en el ujú, tálamo, donde se unen todas estas sensaciones, está pues en el sistema límbico donde está toda esa parte afectiva. Y ahí hay dos cosas súper importantes para entenderlas. Y es que tenemos una parte que se llama el hipocampo, tenemos otra, en el hipocampo es donde se almacenan las memorias, tenemos algo que se llaman las amígdalas, no las amígdalas de la garganta, sino las amígdalas del cerebro, y tenemos otra ujú. estructura que se llama la formación reticular, o sea, donde se integran las sensaciones ahí al lado está todo lo demás, ¿sí? Entonces,
Así como para explicarlo, están todos los sistemas de riesgo. Digamos que las amígdalas, yo digo, pues no sé si alguien se vio el Chapulín Colorado, pero son las antenitas de vinilo, están detectando al enemigo. Entonces, las amígdalas Esas son. funcionan para detectar qué experiencias son placenteras o qué experiencias son dolorosas, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, no sé, hay cosas que pasan, em, que cierto evento me causa algo, ¿sí? Y ahí están mis amígdalas una memoria que puede ser inconsciente que está afectando y que hace que mi sistema se ponga así. ¿Por qué? Porque ahí quedan otras glándulas que segregan hormonas que hacen que yo me ponga. Si yo, por ejemplo, voy caminando y veo que me están persiguiendo y me siento en riesgo, lo que voy a hacer mis Claro. antenitas de vinil, o sea, las amígdalas, es decir, esta experiencia riesgosa, póngase alerta, se va a activar con el sistema con la formación reticular y van a activarse entonces con estas glándulas y las glándulas van a decir, oye, mándele más sangre a los brazos, más sangre a la, porque si va a tener que correr, esto va a correr más rápido. O sea, el sistema, esas antenitas de vinil son muy importantes, ¿sí? Ay, Entonces, pero con ese ejemplo que estás diciendo, ahí que te hago el paréntesis. En ese mismo caso, una persona puede ser que arranque a correr y otra puede ser que quede porque completamente privada y no se mueva. hay otros núcleos, ¿sí? Y depende hacia dónde te vayas de la parte de la supervivencia. ¿Qué hace, por ejemplo, un insecto cuando lo pillan? O sea, no ¿Un por insecto comparar, cuando lo qué? hay insectos que cuando los pillan se quedan quietos. Porque Sí, ahí lo que estás haciendo es una activación de tu supervivencia. o sea, hágase el muerto que no lo van a ver. Exactamente, ¿sí? Que es quieto. O puede ser que, porque nosotros somos animales, en el fondo somos animales, lo que pasa es que tenemos más emociones, bueno, pasan otras cosas. em, o sales a correr, ¿sí? Pero eso, bueno, ahí también hay unos estudios, eso es otra cosa ya en las neurociencias, pero hay unas veces que se activan unos núcleos y hay veces que se activan otros, ¿sí? Pero eso Interesante. es distinto de supervivencia, ¿sí? Entonces voy a ir otra vez a las antenitas de vinil, que son Vale. las amígdalas, y eso que tiene que ver con la integración sensorial. Resulta que si una experiencia sensorial tú la sientes muy hipersensible, por ejemplo, yo me monto al columpio y yo siento que cuando llega es muy fuerte, o sea, el estímulo lo estoy sintiendo mucho, soy muy hipersensible. ¿Cómo lo va a interpretar mis antenitas de vinil? ¿Como una experiencia positiva o una experiencia dolorosa? Dice, hey, eso es una experiencia dolorosa. Entonces, usted me hace el favor y no se va a montar en el columpio. Entonces, lo que hace es que manda de una vez una orden a que mi comportamiento sea de una manera insegura. Entonces, yo voy a ser una niña que en el parque no voy a interactuar, mis amigos van a empezar a jugar y yo no voy a poder desarrollar mis habilidades psicosociales de negociar, de crear retos, que es muy importante para los niños desde la parte motora, porque es que a mí me va a dar miedo, porque es que yo ya detecté que eso es peligroso y si es peligroso, yo no voy a hacerlo, ¿sí? ¿Qué hace la integración sensorial? Empiezo con experiencias que yo entiendo que al niño o sea, yo no lo voy a botar, por ejemplo, de un parapente al niño, sabiendo que tiene tanta inseguridad. No, porque, porque Obviamente. pongo esto, mira, yo Si llevo en mi tiene miedo de saltar, láncele un parapente. no, a mí mira que me pasó eso con un niño, el niño era súper inseguro, o sea, inseguridad vestibular o inseguridad gravitacional, y le expliqué esto al papá, y el papá se lo llevó a montarlo de canopy, y me dice, es que si aguanta eso, aguanta ya cualquier otra cosa, eso es muy agresivo, papá, o sea, yo esa vez les decía, papá, no, eso es muy agresivo. Nosotros empezamos, por ejemplo, a ponerle el columpio en el suelo, ¿sí? O sea, siéntate y cuando ya siente el suelo, el cerebro que dice, oh, esto está siendo chévere, ¿sí? Entonces dice, check, ya me puedo montar aquí porque esto es seguro. Entonces, la experiencia sensorial se vuelve una experiencia segura y lo que hago es que programo esas antenitas de vinil y le voy mostrando al niño que el niño va a poder ganando seguridad. Y eso es progresivo. Esas intervenciones no son intervenciones de, de un mes, de 10 sesiones y chao, el niño se fue. Yo hay procesos que me he demorado más de un año porque estamos convirtiendo el sistema sensorial del niño. Yo estoy volteándole un poco lo que él ha programado por años y diciéndole, hey, cerebro, venga, dele la oportunidad a esto. Y a medida que el niño, por ejemplo, va ganando más seguridad, va ganando también más seguridad con los otros. Entonces el niño se va activando. Entonces, por lo general, estos niños son súper pasivos. Entonces empiezan Pero a vamos a ver, participar con las ¿hasta armas. qué punto estos procesos son revertibles en los niños? Yo he conocido lo que uno hace regular y modular.
yo he conocido procesos muy buenos, muy exitosos, casos que yo he cerrado y que digo, el niño, o sea, llegó así, mírelo cómo está, salió. Y hay otros casos que Ujú. uno lo que hace es como canalizar un poco, pero hay veces que hay otros diagnósticos asociados. Entonces, hay algo que se llaman trastornos de procesamiento sensorial, ¿listo? Entonces voy a hablar de estos muy general, eh, Vale. muy general. Nosotros todos tenemos cosas sensoriales, o sea, tú puedes ser hipersensible o hipersensible a ciertos estímulos sensoriales. Eso Ujú. a todos nos ha pasado, ¿sí? Como te decía, yo, por ejemplo, con el flash no puedo, hay gente que le pasará lo mismo con las montañas rusas, ¿sí? Cuando viene siendo un trastorno de procesamiento, cuando se afecta la ocupación humana. Cuando el niño, por ejemplo, no puede estar tranquilo, no sé, toma el bus desde el colegio hasta la ruta y cada vez que llega está vomitando. Eso es una hipersensibilidad al movimiento muy alta. La vida del Claro. niño se está viendo perjudicada y no es porque el niño quiera vomitarse. O cuando yo veo un niño que, por ejemplo, está buscando tantas sensaciones, tanto estímulo propioceptivo, sentir su cuerpo, que no está midiendo el riesgo. Entonces, es un niño que se está botando, se puede lastimar, esos niños no sienten el dolor, entonces vuelven, entonces se quiebran un dedo y no le duele y no se da ni cuenta, ¿sí? Su vida, su ocupación se está viendo afectada por esto. Ahí tenemos que entrar a intervenir. Pero lo que te decía, o sea, quiero dar la cuña de que obviamente yo entro a intervenir por el niño, pero tiene que haber un contexto ahí que lo respalde, ¿sí? Porque ponle, bueno, entonces te voy a hablar un poquito de esos trastornos. Entonces, hay diferentes tipos de trastornos y estos se explican por umbrales sensoriales y por niveles de autorregulación. Voy a tratar de ser también lo más sencillo posible, Dale. coloquial posible, Cualquier para cosa que la gente no entienda que busque en Google, eso ahí está toda la información. no pasa nada, eso que me escriban, yo les dejo el correo. Entonces, eh, nosotros tenemos algo que se llaman los umbrales sensoriales. Los umbrales sensoriales, yo puedo sentir mucho un estímulo o poco. Por ejemplo, si yo te digo, esa persona tiene un umbral muy alto al dolor, si yo te estoy diciendo eso, ¿tú qué infieres? ¿Que esa persona siente o no siente el dolor? Que no siente. Que no siente, ¿cierto? Porque tiene un umbral muy alto. O sea, necesita un Mm, nivel muy, muy, muy alto, ¿cierto? O un estímulo muy fuerte para que diga, oiga, lo para sentí. que le duela. Ajá, o pues yo puedo tener un umbral muy bajito al dolor. Si yo tengo un umbral muy bajito al dolor, quiere decir que cualquier Todo te cosita, duele. sí, como los hombres, que uno dice, no sé si hayas Una visto, fiebre ya se está muriendo. sí, que no molesta, es un comentario muy machista, yo sé, pero eso pasa, El testamento ay, no de puedo dejar. mover el dedo, no puedo cocinar hoy porque es que me hace, sí, no puedo moverme en medio Eso es hipotéticamente hablando, esto no sí, eso pasa, son experimentos no, teóricos. exacto, sí, entonces, no, pero sí el comentario fue machista, lo retracto, porque no todos los hombres son así, y hay mujeres también que son hipersensibles. Bueno, entonces, son niveles y son umbrales, ¿cierto? Entonces, yo Ujú. tengo unos umbrales, y esos umbrales pueden ser altos o pueden ser bajos, ¿cierto? Se llaman umbrales sensoriales, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que, por ejemplo, estos estímulos que yo te estaba diciendo con la propiocepción, la parte vestibular, la parte táctil, hayan personas que lo puedan sentir mucho, ¿cierto? Entonces medio los tocan y ya no sienten que los tocan, sino que ¡pam! Le pegaron. Y si a mí me pegan, ¿qué va a hacer Claro. mi información en el sistema reticular? Antenitas de vinil, ¿cómo está detectando? Este un Peligro. enemigo, y entonces defiéndase. ¡Pah! Entonces son los niños que pueden parecerle a pegar a todo, porque yo siento mucho, ¿cierto? Y hay otros que no sienten nada. O sea, nada, nada. Entonces necesita, ¡pum! Se golpean re duro, son re bruscos, cogen, se pegan otra vez, ¿sí? Entonces, hay que sienten, lo sienten. Y ahí va a cruzarlos con unos niveles de autorregulación. Puede ser que yo no sienta mucho, o sea, puede ser que yo no necesite un input muy grande y lo que vaya a hacer para estar tranquila es que lo voy a buscar, voy a ser activo. Entonces yo voy a coger y me voy a pegar con todo, pa, 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 y me voy a ver inquieto porque estoy buscando lo que yo necesito. A mí me pueden decir lo mismo, fulanito, quédese quieto. Si fulanito necesita el estímulo, su merced bello, igual que la foto, lo va a ir a buscar, ¿sí? No se va a quedar quieto ahí, Claro. ahí no. No,
Lo busco porque mi sistema nervioso central, yo tengo niños divinos que me dicen, es que no sé qué me pasa. Yo por ejemplo, la otra vez tenía uno y estaba saltando en un canguro, es un estímulo propioceptivo y él ¡pum! Se botaba y se pegaba y saltaba y ¡pum! Se botaba y se pegaba. Y yo lo miraba, pongámosle Juan, no sé, Juan, ¿qué pasó? Sandra, no sé qué me está pasando hoy. Y yo en el fondo, claro, yo sé qué le está pasando, está buscando propiocepción. ¿Sí? Yo se la voy a dar, pero quiero que sea más organizado, ¿sí? Entonces, como que es entender la respuesta que está teniendo el niño. Pero hay niños que son pasivos, todo lo contrario. Entonces, el del columpio que te coloqué, entonces siente, tiene su umbral muy bajito, siente el estímulo de movimiento o el estímulo vestibular muy grande y no lo va a buscar, más bien me quedo quieto, porque es que quieto estoy seguro. Entonces me vuelvo pasivo, hago todo lento, ¿sí? Entonces hay unos como, como tres, yo voy a hablar de tres nomás, trastornos de procesamiento que son muy importantes, que están relacionados con estos de los niveles de alerta, los niveles de regulación, de los niveles de conducta. Uno es el de cuando yo siento mucho un estímulo táctil, ¿sí? Y yo soy activo, o sea, yo lo voy a evitar, ¿sí? Eso se llama defensividad táctil. Entonces son los niños, no sé si muestro los videitos o más bien lo cuento. Sí, dale. Mira, por Pues, si lo ejemplo, tienes ahí, ponlo. y tú ¿Sabes explicas. qué te iba a decir? Cuando dejes de compartir el video, me avisas y yo lo bajo, con eso no te sales tú. Bueno, sí, señor. Ve, Entonces, creo que yo lo puedo tú puedes que, listo, yo te aviso, tú ¿vale? si tú me Mira, pones el video acá, yo lo agrego a la listo, es un video que saqué de internet, no lo hice yo, listo, pero es para exacto, listo, mostrar. yo ahí lo agrego y cuando termines me dices y mira, yo mismo lo puedo quitar, Listo. ¿Tú me agregar. dices si hay audio o no? There you go. ¿Ahí hay audio? Sí, hay audio. Listo, entonces, mira, por ejemplo, pues para los que escuchan, ahí hay una niña que va a caminar sobre pasto y entonces ella intenta caminar sobre pasto y le da mucho como asco Come on, montarse en sweetheart, el you can pasto. do it. There you go. Ah, Good acá en girl. puntitas y se It's okay, devolvió baby. rápido. Ajá, entonces va a tocar el pasto y apenas lo toca, se devuelve. Aquí hay otra niña, ya la van a escuchar. Claro, se molestó porque le estaba peinando. La niña la están peinando, entonces siente muy fuerte el estímulo del cepillo en la cabeza y pues la niña está llorando, ¿no? Aquí hay otro niño llorando, entonces ahí como que la indicación es que hay niños que no toleran, por ejemplo, la ropa o las marquillas de la ropa de una vez ya les molestan, ¿sí? What's wrong? I told you weren't gonna like this one. Okay. Texturas grumosas, son niños, por ejemplo, que no se dejan aplicar crema, bloqueador, tocan, por ejemplo, plastilinas y les da como ese reflejo de querer vomitar. Claro, sí. Lo que te decía, son hipersensibles a ciertas texturas, entonces hay niños que, por ejemplo, no pueden con todas las texturas líquidas, estas texturas como las natas, como el flan, les da ganas de vomitar. Mommy, swallow it. Just try it. ¿Esto tiene algo que ver con las fobias? What's wrong with you? No, las fobias son un componente más de tipo psiquiátrico y Okey, puede ser, y las fobias pueden estar representadas es por algo traumático. Esto es más sensorial. okey. You have to brush your teeth. No se dejan cepillar los dientes, les cuesta mucho las intervenciones odontológicas porque pues son muy hipersensibles, sienten eso como, uy, como una alarma. Claro, ahí le vas a dar el No les ¿no gusta le que los gustan los abracen. abrazos? No les gusta que los abracen porque lo sienten, o sea, lo que te digo, las amígdalas las interpretan como si fuera el enemigo, ¿sí? O sea,
no es chévere, no, su sistema nervioso central no lo interpreta chévere, entonces si usted me va a tocar y yo siento que es que usted me está estrujando, pues yo lo que voy a hacer es evitarlo, porque yo que me voy a quedar en algo que no me gusta. Why? Eso, lo que hablábamos ahorita del chiste que no estuvo tan chistoso. Por ejemplo, eso, cuando, por ejemplo, no sé, un padrastrico o algo que pase, eh, esas cositas también son como que reaccionan muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que uno ve es el llanto y esas cosas. Si quieres, ya. O ven y te muestro otro. Ese sería como una Ok, defensividad. voy a quitar este. Listo. ¿Cuál otra tienes? Yo creo que ahí se abre encima. Espérate. Este, mira, por ejemplo, el segundo, que era lo que Esta. decía que se llamaba la inseguridad gravitacional, son niños que sienten mucho el movimiento y estos niños que sienten mucho el movimiento, pues se vuelven unos niños muy inseguros, ¿sí? Porque, bueno, explicando un poco el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioafectivo, nosotros desde los 0 a los 2 años, la interacción que tenemos con el mundo es a través de lo sensorial y de lo motor, ¿sí? Y yo después empiezo a desarrollar ciertos patrones motores y esos ciertos patrones motores me enseñan, me ayudan a relacionarme socialmente. Entonces, en esa fase que yo te decía de la competitividad versus la inferioridad y demás, pues yo empiezo, ay, no, usted salta más alto, ah, no, yo también puedo saltar, ¿sí? Pero un niño que no se mueve es un niño que no está interactuando con su ambiente y que por ende se está volviendo pasivo o inseguro. Entonces, ¿qué se ve en estos chiquitines? Pues no les gustan los columpios, las escaleras, siempre que desprenden los pies del suelo, les da mucho temor. ¿Listo? Entonces uno ve a los Entran en niños, pánico. ajá, uno ve al niño así llorando, no les gustan los ascensores, todo lo que implique Mm, movimiento, entonces necesitan como la seguridad. Mira, por ejemplo, hay un niño que no se puede montar al ascensor, bueno. tienen problemas de equilibrio, ¿sí? Pierden muy rápido el balance porque como no han tenido interacción con el movimiento, pues no han desarrollado la fuerza que necesitan, las escaleras les da inseguridad, entonces se tienen que coger de las barandas, ¿sí? No asumen retos motores, eso pasa. Y existe todo lo contrario, que se llaman niños que son buscadores sensoriales. Entonces son niños Son los que kamikaze. son niños que se pueden mover mucho. Ojo, esto no es un déficit de atención e hiperactividad. Esto es otro diagnóstico. El déficit de atención e hiperactividad tienen una causa clínica diferente. Sí se pueden trabajar, hay evidencia científica de que desde integración sensorial podemos ayudar a la organización de esto, pero es diferente el diagnóstico. Estos son niños buscadores, ¿vale? Estos son niños que, mira, buscan vueltas, 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 ¡pum! Propiocepción. Esas caídas que hacen los niños, vueltas, 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 ¡pum! Propiocepción. Entonces se tiene que buscar otra vez, propiocepción, propiocepción, ¿sí? Vueltas, 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 vueltas. ¡Pum! Y para el piso. Y para el piso, ¿sí? ¿Ves? Ahí la propiocepción siempre ayuda a regular, el tratamiento siempre ayuda a regular, ¿sí? Niños con constante movimiento, corren por la casa, buscan cosas, buscan tacto. Entonces, aquí vamos a ver un niño que coge al papá, entonces necesita coger tierra, necesita coger todo. Y son niños que llegan muy sucios y no se dan cuenta que están sucios, porque no están registrando la información. Entonces, Mm. mira, por ejemplo, el chiquitín, ahí va para el piso, otra vez, coge las puertas, vea las paredes, ¿sí? Entonces son niños que dan botes, van, propiocepción, vuelve, se bajan y vuelven, entonces parecen bruscos, ¿no? Son niños que parecen bruscos. Sí, son súper inquietos. Sí, pero hay que ver qué están buscando. Este está buscando, al que estamos viendo ahorita se está parando de cabezas. Ella, por ejemplo, está buscando movimiento. Vuelta, Sí, vuelta, está vuelta, dando vuelta. vueltas. Y pareciera que no estaría registrando el movimiento. Estos niños Can you no stop? registran Uy, pues se va a bajar de ahí más María. y no se bajan mareados. ¿Sí? De hecho, hay Se unas bajan pruebas normal. y son chicos que buscan mucha regulación a través también de la boca. Entonces se meten, por ejemplo, el pelo a la boca, se comen la ropa, los esferos se los comen, ¿sí? Y es una forma de buscar regulación, de buscar ordenar ese sistema nervioso central. Mueven las piernas, ¿sí? Mientras están sentados.
se balancean, entonces en la silla fuerte, propiocepción, ¿sí es? Ahí están buscando ese estímulo para regularse. Listo, esos serían los videitos. No sé si puedes compartir. Listo, ya los voy a quitar. Perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, No, pero eso es esto está muy relacionado con niños con autismo, ¿no? los niños con autismo, ok, eh, aquí es importante saber que todo trastorno de procesamiento sensorial no es autismo. O sea, Ujú. todos podemos tener un trastorno de procesamiento sensorial, ¿listo? Y eso no necesariamente va ligado a un diagnóstico, pero hay ciertas comorbilidades. Por lo general, niños autistas pueden tener un desorden de procesamiento sensorial. Un niño con síndrome de Down puede tener un desorden de procesamiento sensorial. ¿Sí? Ciertos diagnósticos pueden estar asociados con un trastorno de procesamiento sensorial. De hecho, la terapia Por de ejemplo, integración, digamos, dime. estos niños que son muy sensibles al ruido y que cualquier medio bulla que haya por ahí los estresa demasiado, tiene que ver con esto, ¿no? Exacto, con una hipersensibilidad. Bien, pero ahí como entorno uno lo ve, uno no regaña al niño porque no es culpa del niño, sino busca estrategias compensatorias. Ah, entonces cuando haya mucha gente y mucho ruido, te pongo unos tapaoídos. ¿Estás bien con eso? ¿Sí? Es entender un poco la diversidad humana, entender que hay gente Okey. que hay gente que es sensible a los flash, como yo, y hay gente que no. Sí, hay gente que le va a encantar la montaña rusa, hay gente que se va a quedar cuidando los bolsos abajo. Bueno, ya empecé a trabajar un poquito en eso, pero sí entender un poco la diversidad y un poco entender también a los niños, ¿no? Entonces yo creo que sí, esa es la invitación, eso es lo que es la integración sensorial y creo que entenderlo y conocerlo nos ayuda también a crear un entorno seguro para los niños, que no sea tan punitivo, tan restrictivo, ¿no? ¿A ti no te parece, desde tu percepción, que este es un tema que tanto profesores como padres, como todo el mundo debería manejar? No conocerlo a profundidad como una experta como tú, pero tener bases al menos, ¿no? Claro, pues esa es la idea de participar en estos escenarios y de también llevar un poquito el mensaje y de entender. Y por eso el mensaje no viene siendo desde venga y entendamos al niño como el problema, sino venga y entendamos como comunidad y como adultos podemos empezar a entender esta serie de comportamientos y cómo puedo dejar de juzgar al niño. Porque claro, en un ambiente educativo, yo entiendo, o sea, yo entiendo a los profes. Imagínense yo teniendo 30 chicos y teniendo a 3 con desorden de procesamiento sensorial tipo buscador. O sea, claro, pobrecito el No es profesor fácil. ahí detrás. Pero si el profe entiende de que esto no es comportamental y esto es sensorial, la profe va a poder aplicar estrategias diferentes que le van a facilitar la vida como docente y se va a evitar todo el tiempo, Pepito, siéntese, Pepito, es que Pepito no me hace caso. Si la profe entiende que no es que Pepito no le quiera hacer caso, no es que Pepito la esté desafiando, sino que Pepito no puede estarse quieto porque busca el estímulo propioceptivo, va a dejar a Pepito a un lado, va a dejar que Pepito salte, le puede poner un balón para que salte o le puede poner algo para que juegue y tenga su estímulo propioceptivo, le puede dar una zanahoria o un chicle sin azúcar para que empiece a canalizar esto, lo va a tener más tiempo quieto, lo va a poner a repartir hojas, lo va a poner a borrar el tablero, lo va a poner a jalar, a empujar, le va a dar la estimulación Claro. propioceptiva que Pepito va a necesitar antes de decirle, Pepito, quédese quieto, ya no sé qué hacer con usted. ¿Sí? Sí, sin duda. No, y sabes que al comienzo de la entrevista, cuando hablábamos de la parte de educación, tú decías como que por evitar polémica y todo eso. Sin embargo, esos son temas que ya hace por lo menos 2 décadas se viene entendiendo que el sistema educativo como lo tenemos ya está muy obsoleto. Necesita muchos cambios estructurales desde los pensum académicos, porque no puedes calificar a todos los niños bajo la misma regla, porque todos tienen habilidades diferentes. Desde la forma como educas a los maestros, Ujú. porque pues ellos, por ejemplo, que no sepan de estos temas es una laguna grave, porque en las universidades, en los pensum de educación, de pedagogía, no toca mucho estos temas. Eso va más hacia psicología, hacia terapia, y Sí, pues obviamente eso hace que no estén preparados a la hora de enfrentárselos. sí, pero siento que hay unos desafíos muy fuertes y siento que, bueno, siento que no hay que buscar culpables. O sea, no creo que todos somos víctimas de nuestros propios inventos, ¿sabes? O sea, como que sí,
Todos como que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y creo que el desafío grande que tenemos como sociedad es inventarnos algo que nadie se ha inventado, ¿sabes? O sea, yo me estoy leyendo ahorita La insoportable levedad del ser. Estoy hasta ahorita okey, en la primera parte del libro. Y habla como ¿de quién que, es? ay, Milan, aquí lo tengo, Milan, Milan Kundera, es que soy muy buena con los nombres. Eh, pero como que al principio del libro, él hace como una apreciación, bueno, pues no es que no quiera hacer como un spoiler, pero que como que el personaje no sabe qué quiere. Y dice, pero él cómo va a saber qué va a querer si como seres humanos vivimos por ensayo y error. O sea, tú no puedes decir, tú dices, bueno, aprendí esta experiencia, la próxima vez lo haría diferente, pero la próxima vez no es igual. La vida nada te va a asegurar que la próxima vez que vayas a vivir eso va a ser lo mismo. Mm, Seguramente va no, a ser claro, cambia el diferente y contexto. seguramente y tú no puedes decir: "Elegí esto y esto fue lo mejor y la mejor decisión que yo tomé", porque no sabes qué hubiera pasado si lo otro. O sea, vives escribiendo la historia todo el tiempo, con ensayos y errores y demás. Entonces, yo creo que el desafío más grande que tenemos ahorita y sobre todo como agentes de infancia, no solo de educación, sino como personas que estamos rodeando a los niños y que le apostamos también al futuro de un mundo diferente, porque yo sí creo que hay que apostarle a algo diferente. O sea, no podemos seguir sobre lo mismo. Tenemos que empezar a analizar y a decir desde dónde puedo hacer que las cosas sean diferentes. O no voy a hacer una golondrina, no hace primavera, pero, pero es como cuando hay un incendio. No sé si hayas escuchado la historia que hay un incendio y va un pajarito con un poquito de agua y los demás Ujú. pajaritos se sientan a mirarlo y el pajarito bote agua como loco y le dicen mucho bruto. Y él dice, no, pues por lo menos yo estoy haciendo mi parte. Entonces yo creo que en la medida en que todos tratemos de ser como ese pajarito que hace la parte desde esa conciencia, pues tenemos un desafío muy fuerte y es crear algo que no sabemos cómo crearlo y no sabemos el impacto que vaya a tener. Hay acciones, por ejemplo, en Colombia muy interesantes, pero que uno dice, o sea, como qué locura, ¿desde dónde? Mira, ahorita hay una resolución en educación superior. Ujú, Yo que trabajo, mira, te lo digo yo como docente, yo trabajo en una ujú, universidad y tengo dos reglas, ¿sí? Una viene de una resolución, que creo que es la 330, sí, 330, creo que es esa, que dice unas que 2. tenemos que trabajar sobre resultados de aprendizaje. ¿Sí? No sobre competencias, sino por resultados de aprendizaje, que me interesa que la persona aprenda, ¿sí? Y desde esto hay algo, o sea, me parece interesante porque tenemos objetivos de aprendizaje, todo va marcando, es súper interesante, me parece súper chévere, pero dentro de esto también nos obligan un poco a que tenemos que desarrollar algo que se llama una conciencia crítica, o sea, que los estudiantes tienen que desarrollar una conciencia crítica, no es repetir, no es algo tipo como dialéctico no, como que yo me siento y ellos repitan el conocimiento, sino que realmente puedan construir conocimiento, una cosa más constructivista, más desde el constructivismo crítico. Pero yo en mi Ujú, aula tengo estudiantes de colegios públicos que no saben interpretar, no saben hacer una inferencia, tienen horrores de ortografía, vienen de una educación formal muy bajita. Entonces tenemos una cosa acá y otra cosa acá, ¿cierto? Y yo no quiero juzgar al estudiante, porque es que fue el sistema el que lo formó así, pero mira el bache tan grande entre lo que está exigiendo la norma versus este estudiante. Ahora, ujú, hay otra cosa que se llama el Decreto 1421 que busca establecer el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. El DUA entiende que todos somos diferentes, que nuestros cerebros son como huellas digitales y que todos tenemos diferentes formas de aprender desde la diversidad humana. Pero entonces, ¿cómo hacemos? O yo como docente digo, súper chévere, pero dime cómo hago para entender la forma y el estilo de aprendizaje de este estudiante, entendiendo toda la parte de su colegio, todos sus niveles de competencias y que este estudiante quiere ser un profesional versus cómo hago que él pase de acá a desarrollar una serie de habilidades que no va para desarrollar conciencia crítica. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Le aplico un DUA en una formación universitaria o me lo llevo a conciencia crítica? Pero si no llega a lo crítico, entonces, ¿qué hago? ¿Lo excluyo o qué hago? ¿Sí?
Y yo creo que esas son las cosas que pasan y que van a pasar en ese ensayo y en error de buscar que esta cosa sea diferente. Lo mismo le pasa a los profes. Por ejemplo, en Colombia está el decreto 1421 que dice que antes de aplicar un plan de ajustes razonables, tú tienes que aplicar un DUA. El diseño universal para el aprendizaje se desarrolló en Estados Unidos en un centro que se llama el CAS, que es un centro tecnológico, donde tienen pantallas que Mm, pueden poner subtítulos y demás. En un colegio público en Colombia eso no está. sí, Pero la ley dice que un tiene que aplicar el tablero DUA. con tiza. La ley dice que tiene que aplicar el DUA y luego el plan de ajustes razonables. Y está el profe que tiene una formación de hace más de 20 años, 30 años, con unas aulas con niños con discapacidad, con niños con procesamiento sensorial, con niños del bienestar familiar, con niños en situación de abandono, con situaciones psicosociales súper difíciles en la casa, 20 niños en un aula así, el profesor con la formación de hace 20 años, con 2 decretos que lo están persiguiendo, tiene que evaluar competencias, pues hace lo que puede. O sea, es Total. muy difícil. Entonces yo creo que es como no desalentarse un poco por estas cosas que no son planeadas, que no vamos a poder controlar, pero sí tener la intención de que a través de ese análisis crítico que podemos hacer, podamos crear acciones diferentes y empezar a mirar y observar y a ser lo suficientemente humildes para entender que a veces unas cosas nos van a funcionar y otras cosas no. Y que si sobre la marcha vimos que eso no funciona, pues no es mi culpa, sino, hey, estas cosas pasan, estamos en una vida donde no tenemos nada certero, nada controlado, y bueno, vamos mirando sobre la marcha, ¿no? Entonces sí, como que la invitación también es a eso, en la medida posible en que todos podamos participar desde nuestra humanidad, también desde nuestras vulnerabilidades, nuestros errores, pues cobijar un poco a las generaciones que se vienen más adelante. Bueno, Sandra, pues no me queda más que agradecerte por el espacio, por la charla, estuvo súper interesante. Voy a tener que ir a buscar en Google un montón de conceptos que dijiste para entenderme. Trate de ser lo más claro posible. Pero en parte es la idea, es lo que me gusta de estas charlas, poder aprender, poder colocar sobre la mesa temas que son de impacto para todos, porque nos tocan en la vida, el diario vivir de todos y más que todo lo que tiene que ver con los niños, pues va a influir directamente en el futuro de ellos y en la sociedad en general. Y bueno, tiene que hablarse, tiene que estudiarse. Probablemente te voy a invitar a un próximo episodio para hablar más de temas de educación, si te le Bueno, mides. sí, con gusto, lo que necesites. Si, si Lo te que yo gusta pueda si aportar, te, aquí estoy. si te gusta el tema de la docencia y todo, porque seguramente también por ahí es un tema que sí tiene un toque polémico, pero todos estamos de acuerdo, creo, en que hay que hacer algo. Hay que avanzar hacia no podemos seguir como estamos. Entonces, quizás debatir esos temas, agilizarlos un poco pueda servir, ¿no? Sí. Bueno, sí, con gusto. Tú me avisas y miramos. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, chao, que estés muy bien. Chao, Chao. chao.